Buenas noches, soy el cronista. Bienvenidos a este archivo de lo inexplicable, un espacio donde el mapa de lo cotidiano se desdibuja para revelar los caminos que llevan al miedo. Los protagonistas de nuestras historias de esta noche son una parte esencial del engranaje de nuestras ciudades. Los repartidores. Hombres y mujeres en motocicletas, bicicletas o coches que se han convertido en los mensajeros de la vida moderna. Nos traen la comida, los paquetes, los documentos. Son el hilo que conecta nuestros hogares y oficinas con el mundo exterior. Su oficio los obliga a ser nómadas urbanos, a navegar por calles desconocidas, a enfrentarse a direcciones imprecisas y a tocar puertas de extraños a todas horas, especialmente en la quietud de la noche. Cada entrega es un pequeño viaje a un territorio ajeno. Y en esa rutina, en esa constante exposición a lo desconocido, a veces se encuentran con direcciones que no deberían existir y con clientes que esperan algo más que su pedido. Las siguientes crónicas son los testimonios de esos mensajeros. Relatos de entregas que se convirtieron en encuentros con lo imposible y de paquetes cuyo contenido era el horror mismo. Este testimonio nos fue enviado por un joven llamado Carlos, quien durante sus años de estudiante en la Ciudad de México trabajó para una popular aplicación de entrega de comida. Su relato es una prueba de que, a veces, la tragedia puede dejar un eco tan profundo que sigue teniendo hambre, mucho después de que la vida se ha ido. Carlos cuenta que era un trabajo agotador, pero necesario. Las noches de fin de semana eran las más lucrativas. Fue en una de esas noches, un sábado lluvioso y frío, que recibió un pedido que le pareció extraño desde el principio. Era una orden grande y costosa, varios platillos de un restaurante de lujo destinados a un departamento en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Tlatelolco, con sus enormes edificios de concreto, siempre le había producido a Carlos una sensación de opresión. Sentía el peso de la historia en ese lugar, no solo por la matanza estudiantil del 68, sino por el terremoto del 85. Era un lugar, en sus palabras, con cicatrices en el alma. El nombre en el pedido era Leonor, y en las notas de entrega había una instrucción específica y algo inusual: dejar el pedido en la puerta. Por favor, no tocar el timbre. El bebé está durmiendo. Gracias. Carlos recogió la comida y se dirigió a Tlatelolco. El edificio al que iba era una de las moles más grandes y laberínticas. Entró y la sensación de silencio y soledad era casi total, a pesar de las cientos de ventanas iluminadas. Subió por un elevador quejumbroso hasta el piso 12. Encontró el departamento, el 1204. Tal como se le había indicado, dejó las bolsas de comida en el tapete, frente a la puerta. Estaba a punto de marcar la entrega como completada en su celular cuando escuchó un sonido desde el interior del apartamento. Era el llanto de un bebé, un llanto débil, lastimero, casi como el maullido de un gatito. Sintió una punzada de tristeza. Pensó en la joven madre, Leonor, sola con su bebé enfermo o triste. Se aseguró de no hacer ruido y se fue. Una semana después, recibió otro pedido para el mismo departamento, el 1204. El nombre era el mismo, Leonor, y la instrucción idéntica: no tocar, el bebé duerme. De nuevo, era tarde en la noche. De nuevo, era un pedido grande y costoso. Carlos realizó la entrega, y de nuevo, al dejar la comida en la puerta, escuchó el mismo llanto débil y triste. Esta rutina se repitió durante casi 2 meses. Cada fin de semana, un pedido para Leonor. Siempre de noche. Siempre la misma nota. Y siempre
el mismo llanto ahogado. Carlos nunca vio a nadie. El dinero se cargaba a la tarjeta y la propina, siempre generosa, se añadía a través de la aplicación. Empezó a sentir una extraña conexión con esa familia invisible. Se imaginaba a Leonor, una madre joven y quizás solitaria, que se daba un gusto con una buena cena después de que su bebé finalmente se dormía. Pero la curiosidad comenzó a carcomerlo. ¿Por qué nunca la veía? ¿Por qué el bebé siempre lloraba de esa forma tan desoladora? Una noche decidió esperar. Dejó la comida y se ocultó al final del pasillo. Esperó casi media hora. La puerta nunca se abrió. Cuando regresó, la comida ya no estaba. Esto lo perturbó profundamente. ¿Cómo había recogido la comida sin que él la viera abrir la puerta? La siguiente vez que recibió un pedido para el 1204, decidió que tenía que saber más. Al llegar al edificio, se detuvo a hablar con el portero del turno de noche, un hombre mayor llamado Don Pepe. «Buenas noches, Don Pepe», dijo Carlos. «Llevo una entrega para el 1204 para la señora Leonor». El rostro de Don Pepe se ensombreció. Miró a Carlos con una extraña mezcla de lástima y miedo. «¿Para el 1204?» preguntó, como si no hubiera escuchado bien. «Sí», respondió Carlos. «Le traigo comida casi cada semana. ¿Usted la conoce? Parece que tiene un bebé que está algo enfermo. Siempre lo oigo llorar». Don Pepe negó lentamente con la cabeza. Dejó su periódico a un lado y miró fijamente a Carlos. «Muchacho», dijo con una voz grave, «ese departamento lleva más de un año vacío». Carlos sintió un vacío en el estómago. «No puede ser. Yo mismo he entregado...» «Lo que hayas entregado no lo sé», lo interrumpió el portero. «Pero ahí no vive nadie. No desde la tragedia». Y entonces, Don Pepe le contó la historia. Hacía poco más de un año, en ese departamento vivía una joven madre soltera llamada Leonor. Tenía un bebé de pocos meses. Una noche ocurrió lo impensable. El bebé murió en su cuna, lo que los doctores llaman muerte súbita del lactante. Leonor, consumida por un dolor y una culpa insoportables, se encerró en el apartamento. Una semana después, los vecinos, alertados por el silencio y un olor extraño, llamaron a la policía. La encontraron sin vida. Se había quitado la existencia en la habitación del bebé. Desde entonces, el departamento está cerrado, concluyó Don Pepe. Los dueños no han podido ni rentarlo ni venderlo. Dicen que por las noches, a veces, se oye llorar a un niño. Por eso nadie quiere vivir en este piso. Carlos subió en el elevador, con la bolsa de comida en la mano y el alma helada. Cada palabra del portero era como un golpe. El llanto, el nombre, la soledad. Todo encajaba de una forma monstruosa. Llegó al piso 12. El pasillo se sentía más frío y más oscuro que nunca. Se paró frente a la puerta del 1204 y escuchó el llanto. El mismo llanto débil y triste. Pero ahora ya no le provocaba lástima. Le provocaba un terror primordial. No estaba entregando comida a una madre solitaria. Estaba alimentando a un fantasma. O peor, estaba participando en el ritual de una pena tan profunda que se negaba a desaparecer. El pedido, la nota, el llanto. Era un eco, un bucle de la última noche de Leonor, una repetición de su último intento de normalidad antes de sucumbir a la desesperación. Con las manos temblando, dejó la bolsa de comida en el suelo y esta vez no se fue. Se quedó allí, mirando la puerta. Y en el silencio del pasillo, roto solo por el llanto del bebé fantasma, susurró: «Leonor, ya no tienes que cuidarlo, ya pueden descansar».
En el instante en que pronunció esas palabras, el llanto se detuvo. Un silencio absoluto, denso y pesado, cayó sobre el pasillo. Y desde el interior del apartamento escuchó un nuevo sonido, el susurro de una mujer, un suso de agradecimiento y de una tristeza infinita. Carlos nunca más recibió un pedido para el departamento 1204. La aplicación dejó de mostrar la dirección como válida. Pero él, a veces, en las noches de lluvia, todavía cree escuchar el eco lejano de un bebé llorando. Y se pregunta cuántas otras tragedias silenciosas ocurren tras las puertas cerradas, y cuántos repartidores, sin saberlo, se convierten en los últimos mensajeros de los muertos. Hay lugares que quedan marcados por la tragedia, y los ecos de esa pena pueden interactuar con nuestro mundo de formas inexplicables. Pero a veces, el peligro no es un eco del pasado, sino una presencia muy real y muy antigua que habita en los caminos solitarios. La siguiente crónica, relatada por un viejo amigo de la familia, trata sobre una entrega en el corazón del desierto de Sonora y sobre las advertencias que es mejor nunca ignorar. Esta es la historia de un tío de mi esposa, un hombre al que llamaremos Don Armando. En los años 90, Armando trabajaba para una empresa de paquetería nacional, conduciendo una camioneta de reparto por las rutas rurales de Sonora. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a la soledad del desierto y a la gente recia que lo habita. Su relato es una advertencia sobre los antiguos dueños de esas tierras, aquellos que no figuran en ninguna escritura de propiedad. Un día, le asignaron una entrega que lo sacó de su ruta habitual. Era un paquete pequeño pero pesado, dirigido a un destinatario y una dirección que nunca había escuchado, un tal Señor de la Roca, en el rancho La Soledad. El rancho estaba, según el mapa, a varios kilómetros de la carretera principal, adentrándose en el desierto por un camino de terracería apenas visible. Armando manejó durante más de una hora por ese camino solitario. El paisaje era de una belleza brutal: cactus, matorrales y un cielo inmenso y azul. Finalmente vio el rancho. Era una construcción humilde, casi en ruinas, un conjunto de corrales de madera y una pequeña casa de adobe que parecía a punto de derrumbarse. El lugar hacía honor a su nombre. La soledad allí era una presencia física. Un hombre muy anciano, de piel oscura y agrietada como la tierra seca, salió a recibirlo. Era esquelético, pero se movía con una agilidad sorprendente. Firmó el recibido con una simple X. Cuando Armando le entregó el paquete, el anciano lo sostuvo con una reverencia extraña, como si fuera un objeto sagrado. Armando estaba a punto de subir a su camioneta cuando el anciano lo detuvo. «El sol ya va a bajar», le dijo, con una voz que era un susurro rasposo. «Será mejor que se apure. Al coyote no le gusta que anden en sus terrenos de noche». Armando, un hombre de campo, no se inmutó. «¿Hay mucho coyote por aquí?», preguntó. El anciano lo miró con sus ojos oscuros y sin fondo. «Solo hay uno», respondió, «pero es muy grande y no le gusta que lo miren. Si escucha su risa, apague las luces y no se baje de su carro. Solo rece para que pase de largo». Armando tomó la advertencia como la excentricidad de un viejo solitario. Agradeció y emprendió el camino de regreso. Pero el desierto, como si quisiera darle la razón al anciano, decidió complicarle las cosas. A mitad de camino, la camioneta comenzó a fallar. El motor tosió un par de veces y se apagó. Estaba varado, en medio de la nada. El sol se hundía rápidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores naranjas y violetas.
No había señal de celular, por supuesto. Armando no era mecánico, pero abrió el cofre, buscando un problema evidente. No encontró nada. Cuando la última luz del día desapareció, la noche del desierto cayó como un telón de terciopelo negro. El silencio era absoluto. Un silencio que pronto se volvió amenazador. Y entonces lo escuchó. Fue un aullido, pero no era el aullido limpio y agudo de un coyote. Era un sonido más bajo, más gutural, y estaba mezclado con algo que le heló la sangre. Una risa humana, una risa seca, burlona, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Recordó las palabras del anciano. Si escucha su risa. Presa del pánico, se metió en la cabina de la camioneta y le puso seguro a las puertas. Apagó la pequeña luz interior, se quedó a oscuras, escuchando. El aullido risa se repitió, esta vez más cerca, y luego vio los ojos, 2 puntos de luz amarilla, brillantes, que lo observaban desde la oscuridad a unos 50 metros. Eran más grandes y estaban más separados que los de un coyote normal, y se movían con una velocidad y una fluidez que no eran naturales. La criatura comenzó a circular la camioneta. Armando no podía ver su cuerpo, solo el movimiento de los ojos amarillos en la oscuridad, y escuchaba el sonido de sus patas sobre la grava, un trote pesado, demasiado pesado para un coyote. Pasó lo que le pareció una eternidad en un estado de terror puro. La criatura jugaba con él. A veces se acercaba a la camioneta y golpeaba el metal con algo duro, quizás su cabeza o sus garras. Otras, se alejaba y soltaba ese aullido burlón desde la distancia. En un momento, la criatura se subió al techo de la camioneta. Armando escuchó el peso sobre la lámina y el sonido de garras afiladas arañando el metal, justo encima de su cabeza. Se hizo un ovillo en el asiento, rezando, con los ojos cerrados, esperando el momento en que el metal cediera. No sabe si se desmayó o si el tiempo perdió su sentido, pero cuando volvió a ser consciente de su entorno, el sol comenzaba a salir. El silencio había regresado. Con un miedo infinito, se asomó por la ventana. No había nada. El desierto estaba en calma. Revisó la camioneta. El techo y los costados estaban cubiertos de profundos arañazos, y alrededor del vehículo había huellas en la tierra. Eran huellas de cánido, sí, pero del tamaño de las de un oso. En ese momento, intentó arrancar la camioneta. El motor encendió al primer intento, como si nunca hubiera fallado. Armando condujo de vuelta a la civilización sin mirar atrás. Nunca reportó la avería. ¿Qué iba a decir? ¿Que un coyote que se reía lo había acosado toda la noche? Comprendió entonces la verdad de la advertencia del anciano. El paquete que había entregado no era una simple mercancía. Quizás era una ofrenda, un pago, un tributo para mantener a la criatura apaciguada. Y el anciano del rancho La Soledad no era un simple ranchero. Era el guardián de un territorio que no le pertenecía al hombre, sino a un coyote muy grande, muy viejo y muy hambriento. A veces, el peligro está en el camino, en las bestias que reclaman su territorio ancestral, pero otras veces, en la aparente seguridad de la ciudad, el peligro usa la tecnología como disfraz, y una simple entrega de comida se convierte en una invitación a una trampa mortal. La siguiente investigación trata sobre una leyenda urbana, una historia que se susurra entre los repartidores de la ciudad de Guadalajara. Mi labor como cronista me obliga a prestar atención a las historias que nacen en los márgenes de la sociedad, a los mitos modernos que reflejan los miedos de nuestra época.
Uno de los más inquietantes que he investigado en los últimos años es el que circula entre los repartidores de comida por aplicación en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo llaman el pedido de la colonia fantasma. La historia oficial, la que aparece en las noticias, habla de un problema de seguridad. Varios repartidores, siempre jóvenes y trabajando de noche, han desaparecido en los últimos años mientras realizaban entregas en una zona específica en los límites de Tlaquepaque. La policía atribuye los casos a la delincuencia común, a robos que salieron mal, pero la versión que corre entre los propios repartidores es muy diferente. Hablan de un patrón, de un pedido trampa que actúa como señuelo. La investigación que realicé se basa en testimonios anónimos de varios repartidores que recibieron el pedido y sobrevivieron para contarlo. Todos describen la misma secuencia de eventos. La noche es tranquila. De repente, la aplicación les asigna un pedido. El origen es un restaurante normal, pero el destino es siempre una dirección dentro de un cuadrante específico, una vieja colonia industrial llena de bodegas abandonadas y casas a medio construir. Un lugar que de noche es una boca de lobo. El nombre del cliente varía, pero la dirección los lleva siempre a la misma calle sin salida, flanqueada por casas en obra negra. El GPS, según los testigos, funciona perfectamente hasta ese punto. La calle está en un silencio antinatural. No hay luces, no hay perros ladrando. El repartidor llega a la dirección indicada. Es una casa sin puertas ni ventanas, solo los huecos de concreto. Intenta llamar al cliente a través de la aplicación. Y aquí es donde el horror comienza. La llamada siempre es contestada al primer tono. Al otro lado, una voz responde. Todos los testigos describen la misma voz. Una voz suave, extrañamente calmada, que no parece ni de hombre ni de mujer. Y la voz siempre dice las mismas palabras. Ya te vi. Estoy en la ventana del segundo piso. Sube, por favor. Deja el pedido adentro. La puerta está abierta. El primer repartidor que entrevisté, un joven llamado David, me contó que sintió un miedo instintivo. No había ninguna ventana en esa casa, solo un hueco negro, y la calle estaba demasiado oscura como para que alguien pudiera verlo. Desobedeció. Dejó el pedido en la acera, lo marcó como entregado y huyó de allí a toda velocidad. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor y vio una figura delgada y alta, parada en el umbral oscuro de la casa, observándolo. Otro testigo, Laura, no tuvo tanta suerte. Ella también recibió el pedido y la llamada, pero era nueva en el trabajo y tenía miedo de una mala calificación. Decidió obedecer. Se bajó de su motocicleta y caminó hacia la casa. La puerta no estaba abierta. Era un hueco oscuro. Sentí un frío terrible que salía de adentro, me contó, y un olor. Olía a carne cruda y a cloro, como una carnicería abandonada. Cuando estaba a punto de entrar, escuchó un ruido detrás de ella. Era otro repartidor, que llegaba a la misma calle. La presencia de otra persona la hizo reaccionar. Soltó el pedido y corrió de vuelta a su moto. El otro repartidor, un muchacho joven, la miró confundido. Laura le gritó que se fuera, que era una trampa. Pero el chico, quizás pensando que ella quería robarle, la ignoró y caminó hacia la otra casa en obra negra de la calle, de donde aparentemente venía su propio pedido. Laura arrancó y huyó. El muchacho que vio esa noche fue el siguiente en la lista de repartidores desaparecidos. La investigación me llevó a hablar con la familia de uno de los desaparecidos, un joven llamado Omar. Su madre me mostró los últimos mensajes que intercambiaron.
Omar le había escrito que tenía una última entrega, que la dirección era extraña. «Parece una colonia fantasma, jefa», le escribió. Fue su último mensaje. La policía encontró su motocicleta abandonada en la misma calle, sin salida que los otros describieron. El pedido de comida estaba intacto en la caja de reparto. De Omar nunca más se supo nada. La conclusión de mi investigación es que no se trata de delincuencia común. Es algo más sistemático, más perverso. No sabemos qué es. ¿Un culto? ¿Una sola persona con una mente retorcida? ¿O algo que ni siquiera es humano? Lo único claro es que ha creado un coto de caza perfecto, utilizando la tecnología y la precariedad laboral de estos jóvenes como su red. El pedido es el cebo. La voz en el teléfono es el canto de la sirena. Y la casa en obra negra es la boca de la trampa. Una trampa que, hasta el día de hoy, sigue esperando pacientemente en una calle sin salida de Guadalajara, a que el próximo repartidor cometa el error de obedecer a la voz que le dice: «Ya te vi, sube». Los repartidores son los mensajeros anónimos de nuestra era. Atraviesan nuestras ciudades, se adentran en barrios desconocidos y tocan a nuestras puertas, a menudo sin saber qué o quién los espera al otro lado. Como hemos visto, a veces, la dirección en el mapa los lleva a un punto donde la realidad se quiebra. Hemos llegado al final de nuestra ruta nocturna. Si usted, en su labor como repartidor o como cliente, ha sido parte de una entrega que desafió toda lógica, una experiencia que lo dejó con más preguntas que respuestas, le invito a compartir su testimonio. Este archivo es un lugar para que esas historias no se pierdan en el camino. Suscríbase y active las notificaciones. La noche es joven y aún quedan muchos pedidos por entregar en los rincones oscuros de lo inexplicable. Hasta la próxima, y tengan cuidado con las instrucciones de entrega. A veces es mejor marcar el pedido como dirección no encontrada